Ayer cerró su campaña Javier Milei y mostró su arsenal, mostró lo que tiene. Fue en el Movistar Arena, juntó gente, llevó tropa de Luis Barrio Nuevo, el secretario general del gremio gastronómico desde hace más de 40 años. Y arriba del escenario, antes de hablar él, puso a alguien a quien considera un prócer. El prócer, así le dice de hecho. Es el hombre a quien también invitó a presentar su libro en la última edición de la Feria del Libro. Es en realidad un linaje lo que él admira, el linaje de los Venegas Lynch. Todos se llaman igual, por eso a veces uno se los confunde. Se llaman Alberto Venegas Lynch. El que habló ayer se hace llamar Alberto Venegas Lynch hijo, pero en realidad es el padre del que es candidato a diputado por La Libertad Avanza, al cual llaman Bertie, o algo así. Le dicen Bertie porque es como el diminutivo en inglés de Alberto. Resulta que el original Alberto Venegas Lynch fue el abuelo, digamos, el Alberto Mayor, que murió en 1999. Ese hombre es el que introdujo el pensamiento de la escuela austríaca en la Argentina, de los economistas ultra archiliberales a los cuales admira Javier Milei. Él murió en 1999, pero su hijo heredó de algún modo ese superpoder liberal que admira el jefe de La Libertad Avanza. Y él fue el que abrió ayer el acto en el Movistar Arena. Dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Bueno, esto fue noticia obviamente porque la confrontación de Milei con el Papa ya es total. Él dijo, este hombre, el prócer, pongámosle, llamémoslo así lo llama Milei, él dijo que en realidad él hablaba por sí mismo, que no era algo que hubiera pactado decir con el candidato presidencial, pero lo estaba diciendo ahí, en el acto de cierre de campaña, en el acto central antes de las elecciones, 3 días antes de las elecciones. Y lo más interesante es cómo tergiversa la historia este hombre, Alberto Venegas Lynch, porque dice que hay que hacer como Julio Argentino Roca, porque todo el tiempo lo ponen a Roca como un ejemplo, pero del mismo modo que lo ponen a Roca como ejemplo y a Sarmiento como ejemplo, en realidad tergiversan lo que hicieron ellos en la historia real de la Argentina. Porque cuando Roca se peleó con el Vaticano, fue precisamente porque acababa de imponer la ley 1420 de educación común, laica y obligatoria, y el Vaticano estaba a las puteadas porque eso implicaba un retroceso de la Iglesia frente al Estado en materia educativa. Lo que hizo Julio Argentino Roca fue un acto de autoridad del Estado. Y eso, los actuales enemigos del Estado, los que dicen que el todo impuesto es un robo, que las escuelas estatales no tienen por qué tener financiamiento público más que las privadas, dicen exactamente lo contrario. Es así de locoide todo lo que está pasando, porque a Roca, con razón, Roca fue presidente por primera vez entre 1880 y 1886, se le reprocha la campaña, la llamada campaña del desierto, se le reprocha la matanza indiscriminada de poblaciones originarias, el avance sobre las tierras de las comunidades indígenas, pero este tipo de hechos fundantes para el Estado, y para el Estado laico además, y para la educación pública, es exactamente lo contrario a lo que quiere hacer ahora Javier Milei. De hecho, cuando ya vivía este hombre, Alberto Venegas Lynch, se dio otra discusión, casi 100 años después de aquella ley 1420, que fue la discusión entre laica y libre. Y en esa discusión, los libre, que eran los partidarios de la universidad privada, básicamente,
eran los que en ese momento bancaba Venegas Lynch, porque ahí estaban los de la Revolución Libertadora, ahí estaban los dictadores que se fueron sucediendo por esas décadas, en contra de la educación pública que había fijado Roca. Esto pasa todo el tiempo con esta gente, cuando uno se pone a rascar un poquito en las cosas que dicen. Pero Venegas Lynch también ayer, en ese mismo discurso, dijo lo siguiente. El punto central de Javier Milei es que la gente pueda elegir el activo monetario de su preferencia. Y en este sentido, de elegir, me parece muy importante deshacerse de las mal llamadas empresas estatales. Bueno, es loco porque también en la época esa fundante de la Argentina, a principios del siglo, empiezan a aparecer las empresas estatales. De la mano de algunos militares, como los que fundan YPF, como los que después más tarde fundarían Somisa, gente que piensa estratégicamente la producción y que le asigna un lugar muy importante al Estado. Una de las ideas de Milei que tienta a un sector del establishment es la privatización de YPF. Y ayer lo detalló Milei. Dijo, él primero separaría las unidades de negocios y después las vendería por separado, porque dijo, así no valen nada. Claro, es exactamente lo que quieren los petroleros, quedarse, rapiñar YPF, quedarse con los pedacitos más rentables y en todo caso que después alguien extranjero se quede con la YPF residual y la haga rendir, porque Argentina va a rendir recontra en materia de hidrocarburífera en los próximos años. Ahora, esto de privatizar todo, ya lo vimos hace poquito. De hecho, el transporte público era privado hasta el choque de Once. Los trenes eran todos privados y andaban todos para el traste. Los colectivos son un híbrido entre lo peor de la gestión pública y lo peor de la gestión privada. Porque hay empresarios bondieros que se llenan de guita con los subsidios del Estado y los bondis vienen cada vez con menos frecuencia, cada vez con peores coches, cada vez con peor servicio, porque el Estado les fija una tarifa y no es capaz de discriminar el subsidio. Cosa que tecnológicamente se puede hacer perfectamente. Que el beneficiario de asignación por hijo, que la empleada doméstica, que el beneficiario de un programa social pague menos el bondi que el que gana un montón de guita. Bueno, la privatización se vio hace poco, dejó sin laburo hace un montón de tiempo. Lo de romper con el Vaticano, él dice, hay que hacerlo como en la época de Roca. Pero miente, porque Roca lo hizo por las razones contrarias a las razones por las cuales lo quiere hacer Milei. A Milei lo que le molesta es que el Papa Francisco hable de los pobres, de que tiene que redistribuirse la riqueza, de que tiene que haber algún mecanismo de redistribución social piloteado por el Estado.